mismo exponer en clase que hablar a un público general? Conoce la respuesta y descubre 10 consejos y errores más comunes al exponer en clase. Querido público inteligente y conocedor, muy buen día. Yo soy Ingrid Cervantes y te doy la bienvenida a un episodio más de Speak. La clave es comunicar. Comencemos con una sencilla pregunta. ¿Es lo mismo exponer en clase que hablar a un público en general? No. La respuesta es no. Hay muchos, pero muchos videos sobre cómo hablar en público y muchos hablan de dar clase, de cómo exponer un tema o una propuesta laboral. Y todos estos videos generalizan la manera de hablar en público sin importar en qué contexto sea. Si bien, estoy de acuerdo, hay claves generales para hablar con cualquier tipo de público, pero también siempre es importante prepararse para cada situación específica en la medida de lo posible. ¿Por qué? Porque hablar en público no es siempre igual. Dar una ponencia en una convención nunca va a ser lo mismo que exponer un plan de negocios a un nuevo socio o explicar la historia de Roma a tu grupo de la secundaria. El público es distinto y la situación siempre será diferente. Y claro, el objetivo también por varios motivos no va a ser el mismo. Y no lo digo yo. Lo dice un simpático hombre llamado Jim Rohn. Pero de él y de su trabajo, cómo afectar a las personas con sus palabras, hablaremos en otro episodio. Por el momento, quiero que nos concentremos en hablar de cómo exponer en clase y los errores más comunes. ¿Por qué menciono que no es lo mismo hablar en público, dar una ponencia empresarial o una clase de biología? Porque debemos estar conscientes de algunos factores que influyen en el éxito o fracaso de una exposición. Vamos a ver algunos puntos. Número 1. Hablar a un público general es muchísimo más complicado en el sentido de que te enfrentas a un grupo de personas totalmente desconocidas. Gente que probablemente nunca has visto y que no verás después jamás. Esto puede ser una ventaja o una desventaja según lo quieras ver. Punto número 2. Hablar a un público desconocido implica también ignorar sus personalidades, sus reacciones y sus intereses. Y al igual que el punto número 1, todo depende de cómo lo quieras tomar. Punto número 3. Cuando hablas en clase, tienes la ventaja de hablar frente a tus compañeros, los mismos que ves diario o mínimo 2 veces por semana. Quieras o no, hay un pequeño, minúsculo grado de familiaridad. El punto es que de una u otra manera ya conoces a los amables, a los ñoños, a los que les vale la clase, los que están todo el tiempo con el teléfono, los que se salen a cada rato. Así que tienes un poco más claro a quiénes vas a evitar con la mirada o a quiénes puedes confiarles el contacto visual y te puede ayudar a calmar los nervios o buscar a tu bolita de amigos y bromear con ellos y no sé, hasta incluso partir con alguna frase que le interese a la mayoría y que de una u otra manera llame su atención desde el inicio de la ponencia o, bueno, de la exposición. 4. Otra ventaja o característica de exponer en la escuela es que conoces al profesor. Con eso te digo todo. Sabes que puedes trabajar tu discurso para ofrecer lo que el profesor quiere escuchar. Si el profe quiere que te pongas mega histórico, bueno, entonces de vez en cuando puedes meter datos que demuestren al profe que te pones histórico, que sí investigaste, pero tampoco aburres a la clase. De una u otra manera, enriqueces la clase y le das al profesor lo que él quiere escuchar. O, en todo caso, si ya conoces que tu profesor es Mr. Concreto, sabes que debes de lanzar, ¡pum!, 5 ideas generales del tema, un resumen, ejemplo y punto. Vámonos, lo que sigue. La clave está en que ya sabes cómo va a reaccionar el profesor y qué es lo que debes y no debes hacer durante la exposición. 5. El objetivo es distinto y lo debes de entender. Como ya lo mencioné, los objetivos de cada formato en el que tú puedas hablar en público siempre va a ser distinto. Y obviamente nunca va a ser lo mismo una ponencia profesional, por ejemplo, donde el objetivo es dar a conocer tu aportación al gremio, que un plan de negocios donde el objetivo va a ser convencer de que tu idea vende y que tiene muy buena proyección. En el caso de una exposición de clase, el objetivo es simplemente repasar un tema que en teoría todos leyeron
O en su defecto, si el tema solo lo viste tú y se lo vas a dar a conocer al grupo, bueno, tu chamba es enseñar la esencia del tema para que los demás lo conozcan. Punto. No tienes que dar la megacátedra. Solamente es dar a conocer el tema, algunos puntos y que tu grupo socialice con el tema y lo pueda entender. Una vez aclarado el tema de exponer en clase y hablar en público, pasemos a los errores. Error número 1. Leer diapositivas, el celular, la tablet, hojas, bueno, fichas, lo que sea. Leer creo que es el peor de todos los errores porque fomenta clases aburridas, clases tediosas, alumnos que se duermen y ahí te encargo si la clase es a las 10 de la noche. Perdón, me reflejé mucho en una clase, por cierto. Pero bueno, el punto es, leer es una de las situaciones más embarazosas y complicadas, pero súper común durante las exposiciones. Pero, ¿por qué ocurre esto? Uno, por los nervios, pero dos, y la principal razón es por falta de dominio del tema. Cuando tú sabes de qué tema estás hablando, no necesitas leer, conoces el tema, ya lo interiorizaste, tienes ejemplos, sabes cómo explicárselo a la clase porque ya lo entendiste tú. Entonces, cuando la gente lee es porque realmente no entendió el tema. Y he ahí el primer consejo. Consejo número 1. Para dominar el tema necesitas estudiarlo, necesitas entenderlo, necesitas leerlo. Por muy complejo o burdo que sea, nunca subestimes un tema. Lo he visto, muchos alumnos llegan a subestimar el tema de que es un tema muy fácil, es un tema muy X y tampoco lo estudian. Y terminan haciendo de todos modos lo mismo, leer. Entonces, sea cual sea el tema, exprímelo lo mejor posible. Sobre todo cuando ya estás en la prepa o en la carrera, porque nunca sabes cuándo ese tema neta, de verdad neta, te puede servir en la vida adulta. Así que no te quedes con una sola referencia o con el libro que te hicieron manita de puerco para que lo leyeras. No, investiga más. Si hay documentales, chútatelos si tienes el tiempo. Si hay películas, velas o al menos ve el tráiler para que te des una idea o información extra que te ayude a entender más. Incluso puedes recomendarlas en la presentación sobre lo que hayas encontrado y de esta manera vas a ser más enriquecedora la clase. Entonces, para evitar leer, necesitas entender. Esa es un principio, es un principio básico incluso para el periodismo. Yo no puedo escribir de lo que no puedo entender, porque si no lo entiendo no lo puedo explicar. Y de esa misma forma, bajo esta misma premisa, funcionan las exposiciones. Es un compañero hablándole a otro compañero sobre un tema y lo que le entendió. Aguas, cuando hablo de esto no se trata de que te pongas, porque muchos lo han llegado a hacer, de lo que yo entendí del libro es que el autor te viene manejando lo que yo vengo entendiendo. No, no, no. Se trata de que entiendas el tema, lo estudies, lo puedas analizar, puedas sacar ejemplos y en el momento en que tú entiendas, no vas a necesitar leer nada, ni diapositivas, ni las fichas, porque dominas el tema. Te voy a poner un último ejemplo antes de pasar al siguiente punto. Imagínate que eres un fanático del fútbol y entre tus amigos hay un cuate que es nuevo y llega y te pregunta, oye, güey, la neta no entiendo nada. ¿Cuándo son las eliminatorias de la selección? Tú que eres un fanático del deporte, del fútbol, obviamente te vas a aventar una mega cátedra de cómo van los puntajes en los partidos, cómo funcionan las eliminatorias, qué países están en los primeros lugares y están para competir a nivel mundial, etcétera. Eso pasa cuando entiendes un tema, pero además te apasiona. Obviamente no a todos nos va a apasionar, no sé, la mitosis en la biología según, no sé, fulanito. Hay temas obviamente que cuestan más trabajo porque no nos apasionan, pero la clave para no leer es precisamente dominar el tema. Entonces, busca dominar el tema en la medida de lo posible para que lo puedas explicar a los demás y no te pongas a leer. Punto número 2. Darle la espalda a tus compañeros o al profesor, o peor, a los dos. La peor cosa que puedes hacer después de leer todas las diapositivas y todo lo demás es darle la espalda a la gente. Al profesor en sí, pues es una falta de respeto, al grupo también, pero en general es un error porque si tú no les pones atención, menos te van a poner atención ellos a ti y solamente están viendo tu espalda. Entonces, de esta manera, pues de un modo u otro, haces que la misma gente deje de ponerte atención
y se pongan a revisar el teléfono o pues realmente se les vaya el avión y ya, adiós, atención. El consejo para este error es dirígete al grupo mirando a los ojos de vez en cuando a algunos compañeros. Si quieres, mira a tus amigos para estar un poquito más cómodo, si eso no te distrae. Esa es una muy buena ventaja, como dije al principio, de hablar en clase. Sabes a quiénes puedes mirar, pero varía un poco mirando de vez en cuando a otros compañeros con los que pues mínimo a veces hablas para pasarte la tarea o hasta con el profesor también de vez en cuando vale la pena estar mirando al profesor y que vea que también le estás dando un lugar. No caigas en solo darle la clase a un amigo o a tu novia, ¿no? Porque a veces pasa eso, y cuando la gente se pone muy nerviosa y quiere voltear a ver a alguien, termina dándole la clase al amiguito o a la novia y los demás no existen. No hagas tampoco eso. La idea es eh, que los mires a la mayoría del grupo en la medida de lo posible. Si eres muy nervioso, bueno, muchos aconsejan mirar un punto muerto hacia atrás del salón para de esta manera hacer el efecto o hacer creer a la gente que estás mirando a todo el grupo. Puedes probarlo también, sobre todo si eres demasiado nervioso. En la medida de lo posible, trata de hacer contacto visual para ganar mayor seguridad. Practicar esto ahorita en tus días de estudiante, créeme, te dará una mega seguridad en tus días laborales. Y eso te lo puedo jurar. No hay nada mejor que practicar con gente que no te puede despedir, no te puede bajar el sueldo y no les debes de tener miedo por ninguna razón. Yo sé que el bullying está a la orden del día, siempre lo ha estado, pero si lo ves en estricto sentido son solo tus compañeros y no pasa nada. Tenle miedo a un jefe, tenle miedo a un socio, y eso entre comillas, porque tampoco deberíamos de tenerle miedo a nadie. Pero el miedo es real, los nervios son reales y yo estoy de acuerdo en lo que muchos aconsejan de mirar hacia la pared para que crean que los estás viendo, pero conforme vayas practicando, trata de hacer este ejercicio de irlos mirando poco a poco, para que de esta manera te vayas soltando y vayas tomando confianza. Error 3. Recargarte en la pared, mesa o compañero en turno mientras hablas. Sin duda es muy incómodo estar parado por mucho tiempo mientras otros hablan, pero también es importante que aprendas a adueñarte del espacio. Yo no sé por qué, pero siempre que vamos a exponer hay algo a lo que he llamado síndrome del árbol. Tal parece que necesitamos tener 2 cuadritos de mosaico en el salón para pararnos ahí y no movernos en toda la exposición y desde ahí dirigirnos al grupo. Aguas, el síndrome del árbol lo tenemos todos, sobre todo cuando estamos muy nerviosos. ¿Qué te aconsejo? Bueno, el consejo es que te adueñes del espacio. Párate derecho, camina de vez en cuando y no te quedes en la misma posición. Busca adueñarte de los espacios. Si estás del lado derecho del pizarrón, pásate al izquierdo, acércate un poco al escritorio del profesor, acércate a algunos alumnos. Trata de ser más dinámico, porque si te quedas en la misma posición, te cansas y es ahí donde te empiezas a recargar en la pared o en el compañero de al lado. Entonces, aduéñate del espacio y en la medida en que lo logres, mientras tú camines, mientras expongas, mientras estés explicando, vas a aumentar tu seguridad y vas a mejorar la imagen que estás proyectando a tus compañeros. Error 4. Usar exceso de texto en cada diapositiva. Menos es más. Te aconsejo que uses más imágenes que texto en cada diapositiva. La pregunta es, ¿quieres que lean o que te pongan atención a ti? Obviamente, si eres muy tímido, me vas a contestar que sí, que prefieres que estén leyendo las diapositivas. Pero no, lo peor que puedes hacer es llenar de texto, porque tus compañeros van a terminar leyendo, apuntando, tomándole fotos con el celular, en lugar de ponerte atención a ti y a lo que tienes que decir. Entonces, menos es más, no se te olvide. 5. Dejar que copien todas las láminas mientras hablas. Al igual que el error 4, el problema es dejar que los alumnos, bueno, en este caso tus compañeros, estén copiando todas las diapositivas, todo lo que dicen de pi a pa. Una buena solución para mantener la atención del grupo y que no estén todos con el teléfono tomando fotos o tomando notas de todo lo que está en las diapositivas es mandarle las diapositivas por correo al grupo. Ponte de acuerdo con el profesor para que apruebe que les mandes las diapositivas terminada la clase y de esta manera haces más amena la clase, los alumnos no se estresan de que no pueden alcanzar a copiar todo lo que estás sacando en cada diapositiva y la clase se concentra en básicamente lo que les vas a explicar. 6. Presentaciones de más de 50 diapositivas. Uf,
Retomando lo de menos es más, aquí también aplica. Hacer presentaciones con máximo de 20 a 25 diapositivas es lo ideal, contando la carátula, porque mentalmente la extensión hace aburrida cualquier ponencia. La gente, en este caso la mayoría de los alumnos, cuando abres una diapositiva y vas a comenzar a exponer, lo primero que hacen es ver en el lado izquierdo de la computadora o de la pantalla para ver cuántas diapositivas son y decir, ¡puf! Ya valió. Entonces, busca poner máximo estas 20-25 diapositivas, busca poner 2 ideas por diapositiva máximo. La idea es que pongas una idea más una imagen y algún ejemplo. Pero si el caso se da, máximo 2 ideas por diapositiva. Usa palabras claves del tema, 5, máximo 10, que te sirvan de apoyo a ti para dar el tema. Y pon imágenes que con solo verlas digas, va, tengo la idea clara para exponerla, ya me acordé, iba a decirles eso. Muchos recomiendan usar tarjetas, otros llevan hojas. Personalmente no recomiendo para nada ninguna de las dos, porque muchas veces en lo que buscas en qué tarjeta se te quedó la información, estás ahí, a la deriva, parado enfrente de todos por minutos buscando y buscando la información en la ficha tal. Y la cosa se vuelve incómoda, hay silencios, alguien tose, casi te ponen el grillito de cri, 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 y te pones más nervioso y mentalmente sientes que escuchas el grillito, neta, sientes que lo escuchas y te comen los nervios. Tampoco lo recomiendo porque hay un detalle que muchos olvidan y es precisamente, sobre todo en las clases, las diapositivas son un apoyo no solo para el grupo, sino para ti mismo. Hay palabras importantes o claves del tema que necesitas recordar para irte como hilo de media con todo el desarrollo. Y eso es lo que realmente deberías anotar en la diapositiva. Yo, por ejemplo, que soy un medio estúpida, hay palabras bien X como transición, desarrollo, que a media ponencia se me olvidan. Ya, se me secó el cerebro y ahí me quedé. Entonces puedo pasar horas buscando la palabra que les iba a decir. Pero obviamente ese tipo de palabras que he practicado previamente la explicación o la exposición, ya sé qué palabras se me van y son las pequeñas palabritas que sé que tengo que poner en las diapositivas. Son para apoyo del grupo, sí, pero también son apoyo para ti. Haz de las diapositivas un amigo y no tu dolor de cabeza. 7. Presentaciones de más de 1 hora. El tiempo de atención de una persona es de máximo 20 minutos. ¿Qué quiere decir? Que después de 20 minutos tú le puedes decir misa a cualquier persona y ya no te está pelando porque su atención, ya se fue. Da ideas y ejemplos cortos. ¿Cuáles ejemplos? Tus propios ejemplos de la vida cotidiana. Todo puede tener un ejemplo cotidiano y hasta baboso, incluso en temas muy complejos como lenguaje, semiótica, biología. Error 8. Perder el rumbo del tema. ¿Cuántas veces has visto que una ponencia sobre la Guerra Fría termina hablando de por qué Coca-Cola es la peor marca de la existencia? Para evitar este tipo de situaciones donde el tema se desvía por completo, trata de al inicio explicar los tópicos a tratar con una especie de índice y cierra la misma exposición haciendo una recapitulación de lo visto para repasar junto con el grupo los temas uno a uno que hayas manejado. 9. Olvidar todo por los nervios. Por más que estudias, dedicas horas, investigas, analizas, repasas, ¡pum! En el momento todo lo olvidas. Un buen consejo para evitar esto es practicar un día antes con tu hermano, mamá o hasta con el espejo. También se puede, si tienes la oportunidad, brinca, baila, muévete un poco. Igual no te pongas a correr, ¿verdad? Porque si no vas a llegar toda sudada o sudado y poco presentable. Pero sí trata de hacer algún ejercicio simple y a veces medio sonso, como brincar, para que generes esa adrenalina y la adrenalina distraigan ese hoyito en el estómago que todos sentimos al momento de escuchar que nos toca hablar. Así que trata de hacerlo y como te lo digo, relájate y tómalo como es. Es la escuela, vendrán cosas más difíciles después. Error número 10. Aburrir a la clase y enfadar al profe. Tu meta no es dar el discurso de Steve Jobs, ni dar un discurso político. Tu misión es no dormir a la clase y compartirles lo que entendiste e investigaste del tema, pero también satisfacer las expectativas del profesor, porque al final del día, y seamos honestos, la misión suprema es pasar la materia y ya.
Aguas, tampoco te estoy diciendo que seas un barbero, no. Simplemente cumple con los estándares de evaluación que el profesor tiene. Una buena exposición estudiantil es aquella en la que suena la campana y el profe te pone 10 y durante el día algún compañero te puede llegar a decir, te rifaste, güey, te entendí más a ti que al profe, o la neta me gustó cómo lo explicaste tú. Y es un caso de la vida real, puede suceder y sí llega a pasar. Así que échale muchas ganas para que tu próxima exposición salga mucho mejor y puedas aprender a dominar poco a poco los nervios y saques adelante un buen tema. Yo soy Ingrid Cervantes y espero que en tu próxima exposición te rifes y salgas del paso lo mejor posible. Y recuerda, no pasa nada. Tranquilo. Exponer al grupo solo es practicar para un día dar la mejor presentación de la oficina. Gracias por tu atención y te espero en un episodio más de Speak. La clave es comunicar.